Don José. Oiga, Fernando, A ver. ¿cómo la gente se fija en cómo está vestida Castito Lande? ¿Te se fijó ese...? Tío azul con el, No, la chapa de metal esa. No, una chapa, es un collar, ¿no? Bueno, no es un collar, creo que es parte del vestido. No, Es un collar. un collar, ¿no? No, pero se ha observado. Parecía pasa del vestido. Pero qué combinación más bonita, dicen gente que si no voy a hablar de eso, sí, pero si ella misma es nuestra La musa. presentadora, nuestra inspiración. Disfrútela, que ve, bien Oye, vestida, como yo siempre. creo que de parte de todos los panameños amantes de la música, ayer, el sábado, falleció uno de nuestros grandes directores, Eduardo Champertier de Castro. Oh, Así que a los 90. uno de los grandes. Uno de los muy grandes. Así que a su familia y a los músicos en general panameños, pues con esta pérdida, enviarle nuestro más sentido pésame. Fernando, hoy arranca nuevamente el juicio oral de Ricardo Martinelli. Y tiene algo muy especial que le vamos a dar seguimiento. Hoy comparecerán los auditores de la Contraloría General de la República, Iris Pérez Saavedra y Amadilis Valderrama. Serán los dos auditores que la Fiscalía llevará hoy. Acuérdense que dentro de las acusaciones que le tienen a Ricardo Martinelli es una por peculado, no sé qué, porque una compra de la AMN Group que se hizo por el PAN. Yo quiero que le prestemos atención, porque primero la Fiscalía va a hacer las preguntas y después la defensa de Ricardo Martinelli va a hacer el contrainterrogatorio. Cuando ellos terminen eso, nosotros le vamos a hacer el análisis de aquí, porque este es uno de los casos que a mí me ha tocado la oportunidad de ver, pero voy a esperar de lo que digan allí para oficialmente obtener la información de lo que pasó allí, porque eso es lo que importa ahora. Lo que yo pueda decir no tiene ningún valor si no lo recojo de allí, del Tribunal de Juicio. Y quisiera pedirle a los jueces que le presten atención, porque yo me imagino que la defensa del presidente Ricardo Martinelli estará bien preparada para hacer las preguntas, porque si hay algo que tiene deficiencias ahora mismo en los procesos que debilita la posición de los fiscales, es la mala calidad de las auditorías forenses. Te lo digo desde ahora. No voy a hablar sobre esta en particular, pero vamos a darle seguimiento. Porque en los casos de corrupción y de uso de fondos públicos, la prueba estelar, la prueba estrella, si la queremos llamar de alguna forma, es la auditoría forense. Si eso está mal, entonces todo está mal. Yo conozco algunas auditorías donde los auditores dicen que el peculado es por el 100% del contrato, y cuando usted va a los análisis se entregó el 90 y tanto % del contrato, y habrá uno o dos porcentajes que por alguna razón no se entregó en otro lugar, entonces eso no se refleja allí. Y tú le preguntas, ¿y por qué pusieron el total? Bueno, porque asumimos que es el contrato en su totalidad. Mire, cosas como esas, yo se lo puedo decir que están en esas auditorías. El caso de los helicópteros es el más. Se probó que los viajes se hicieron, se probó que se entregaron. Después dijeron, no, es que no coinciden las horas de helicóptero en detalle. Pero eso no es lo que dice el informe. Y cuando se va al detalle se da cuenta que cuando un helicóptero sabe y se utilizó un registro que no era, bueno, no era para hacer este tipo de trabajo, porque cuando un helicóptero sale, lo que ellos tenían en el registro de aeronáutica civil solo era para pagar la tasa de sobrevuelo sobre el aeropuerto de la capital. Cuando él salía de aquí, podía ir a Ñurú, sí. Igual podía demorarse esperando, porque el tiempo de espera es parte del costo y no está registrado. Y cuando uno iba a ver, entonces resulta que no hubo ningún peculado. Y sobre eso se capturaron y se hicieron de retención de fondos. Congelamiento de cuentas. Sí, que se congelaron cuentas. Algunas veces más allá, se le fue la mano en pollo. Bueno, esta es una parte importante. Prestemos atención a lo que pase hoy. Yo no sé si van a tener tiempo, si la Fiscalía termina hoy, si no, el contrainterrogatorio va a ser el más interesante que vamos a, sobre todo en este tema. Además que estaremos pendientes de lo que allí pase. También
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, tendrá un gabinete mañana y después el gabinete, entiendo, saldrá hacia Nueva York. Uno para ver el tema del bono, el bono que se va a presentar, va a haber una reunión con banqueros para explicar todo lo del Gafi, etcétera. Y como eso va a tocar hasta el viernes, el sábado viene la ceremonia de Mariano Rivera, que me parece justo que esté el presidente allí, porque ese es un evento de suma importancia para Panamá. Este es el segundo panameño que entra al Salón de la Fama Cooperstown. Antes lo había hecho Rod Carew, ¿no? Nacido aquí, en lo que antes se conocía como la zona del Canal de Panamá. Pero nacido aquí y que nunca ha dejado de ser panameño. Y nunca, sí, siempre lo ha dicho. No ha dejado de ser panameño, así ni siquiera se ha nacionalizado. Y que siempre ofreció, igual que la mayoría de nuestros grandes ligas, ofrecieron sus conocimientos para el desarrollo del béisbol en Panamá y siempre no le pararon bola. Bien, de manera que eso está en desarrollo. Quiero hablarles sobre la Asamblea Nacional. Hoy se debería conocer la composición de todas las comisiones importantes. Sobre todo, la Asamblea debe prestarle atención a la conformación de la Comisión de Credenciales, porque hay un número plural de funcionarios que requieren de la confirmación por parte de la Asamblea. Pero si Vinicio Robinson pidió licencia por todo este periodo que habilitó al suplente, él va a ser presidente de una comisión a la cual él no va a poder asistir. No, es una cosa corriente que los diputados habiliten a sus suplentes. Que siempre hay una... que para eso están los suplentes, ¿no? Sí, porque o están en las comisiones o están en el pleno. O cuando están en el pleno, ellos están en las comisiones. Eso no es una cosa extraña. Lo que sí es extraño es la matriz informativa que se ha montado contra la Asamblea Nacional. Eso sí. Y eso me llama a mí a la atención. Alguien está interesado en convertir a la Asamblea Nacional en un ente sin capacidad de desarrollarse. Y yo le decía en el programa del domingo, Fernando, que la Asamblea, estudien la composición de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene una composición de 56 diputados nuevos. No son los 5 solamente de la bancada de independientes o de libre postulación, que creo que es una bancada que tenemos que mirar y que produce cosas interesantes y que tenemos que mirarla con respeto. Yo tengo un aprecio por los diputados que la hagan bien, y los que no la hacen bien, apruebo, impulso que los preparemos, porque ellos representan el mandato del país. Y esta matriz informativa dirigida a querer disminuir el papel de la Asamblea tiene un propósito. Sí. El propósito de reducir e impedir las reformas. Y creo que aquí hay un compromiso del presidente electo, presidente Cortizo, ya no es electo, el presidente en funciones, Laurentino Cortizo, y su mayoría parlamentaria, y el apoyo de los diputados, de todos, para obtener una especie de consenso en algunas reformas básicas que tenemos que impulsar. Fíjese el viernes, lo que pasó el viernes. Un grupo de educadores, porque no fueron todos, la convocatoria fue, yo diría que para efectos de las convocatorias del sector de educación fue mala. Fue mala. Porque además estaba a destiempo. A 10 días de un gobierno, ¿quién se le ocurre hacer una convocatoria para un viernes? Entonces, no hubo la convocatoria. Y dentro de los 10 puntos planteados, fíjese que uno de los puntos que más sobresale es el punto de los aumentos de salario de los $300 en el 2020. Y al final, cuando usted ve los 10 puntos, no veo la reforma por ningún lado. Y yo, si fuera al gobierno, yo pediría, la primera cosa que yo haría sería plantear el problema de la reforma. Ahora fíjese, cuando se habla de reforma educativa, ¿de qué estamos hablando? Nosotros somos impulsadores de la reforma educativa. Pero cuando yo hablo de reforma educativa, no estoy hablando de la reforma para producir pintores, para producir albañiles, para producir... no, yo sí creo que debemos producir los politécnicos, el desarrollo de los politécnicos, como parte de mejorar la calidad de nuestros obreros. Pero yo me refiero a la reforma que
sea la fase inicial de incorporar al país en el desarrollo de la nueva economía global. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros necesitamos una reforma en el plano preescolar, en el plano de la primaria y de la secundaria media, para producir estudiantes con orientación hacia las ciencias, hacia las matemáticas, hacia las ingenierías, hacia la robótica, porque esas son las ciencias del futuro. Sí. O sea, nosotros no podemos estar produciendo aquí más administradores de público, Abogados. más abogados. No, nosotros tenemos que impulsar a nuestros niños a que desde la escuela, desde la formación en preescolar a la formación en la escuela primaria, ellos salgan de la escuela primaria sabiendo leer y escribir perfectamente y sabiendo matemáticas. Entendiendo lo que leen. Hasta los niveles de álgebra básica y de aritmética en todo sentido. Y con una buena formación en ciencias, porque eso es lo que necesitamos. Pero además de eso, producto del desarrollo nuevo de la tecnología, que hace que nuestros niños queden atrapados en ordenadores o computadoras o celulares, nosotros debemos darle una formación humanista a esos muchachos. De manera que entiendan que el proceso de tener un pensamiento filosófico para explicarse la vida, la ciencia conlleva el conocimiento de la filosofía. Cuando usted estudia ciencia y usted estudia matemática, la esencia final de la matemática es la filosofía de los números. La esencia final de la biotecnología es la bioética que debe desarrollarse para impulsar eso. Sí. La esencia fundamental del mundo moderno del siglo XXI es que vamos a hacer nosotros frente al desarrollo vertiginoso de la robótica. Le voy a dar algunas estadísticas para que usted sepa de qué estoy hablando. En el año 2030, y eso dentro de 10 años nada más, ¿sí? Más de 20 millones de robots estarán trabajando en el mundo. Y estarán desplazando igual cantidad de mano de obra. Bueno, los alemanes están en el cálculo que el mundo necesita 3.9 millones de ingenieros en sistemas. Pero por eso, China hoy ya ha desplazado cerca de 11 millones de trabajadores, porque es el país más robotizado. Tiene más de 1.700.000 robots trabajando. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos interesar a nuestros muchachos y muchachas en el conocimiento de la matemática, porque entonces siempre decimos, los muchachos dicen, no, para mí la matemática, no, es un dolor de cabeza, yo no sé matemática. Claro que tú puedes saber matemática. Pero la reforma tiene que ir dirigida con el perfil de 10 años. Y yo pregunto, ¿los maestros y profesores de nosotros están pensando en eso? Nosotros necesitamos una formación científica humanista de nuestros muchachos. ¿Para qué? China, y les voy a traer China, y les voy a traer otros países, e incluye los Estados Unidos, incluye Europa. Los jóvenes de esos países se pasan todo el día metidos en la computadora y un muchacho no interactúa con la computadora. Con la computadora él puede darle instrucciones para que tome un orden. Y un día la computadora, lo que pasa, se toma al muchacho. Entonces, este es un muchachito que jugando a la velocidad con que juega, se termina la computadora y está molesto porque perdió el juego. Entonces no tiene capacidad de comunicarse con sus padres, con sus hermanos, tiene dificultad de comunicarse en la escuela. ¿Y qué sucede en nuestro país? Nuestros maestros están formados con tecnología del siglo XX atrasada. Del siglo XIX. Nuestros planes de estudio son del siglo XIX. Memorizar, saberse las tablas. Yo no sé si ustedes han presentado, para que ustedes vean, saberse las tablas me parece una pendejada. A esta altura de juego. Pero nuestros muchachos tienen un lenguaje del siglo XXI. Desde niños, ellos nacieron con la tecnología. Entonces nosotros tenemos que acoplar la educación de suerte que le demos a ellos los instrumentos, primero para saber sus raíces, que son Panamá. Deben conocer su historia. La mayoría de nuestros muchachos desconocen que aquí en Panamá había un estado colonial
Entonces tenemos que enseñarle la historia, tenemos que enseñarle la filosofía, hacia dónde queremos ir como nación. Y 3, tenemos que hacer nuestros planes de estudio. Voy a dar algunos ejemplos. Nosotros hablamos del desarrollo del sector agropecuario. Yo les pregunto, ¿ustedes han ido a cualquier escuela agropecuaria de este país, incluyendo el Instituto Nacional de Agricultura? Si no han ido, vayan. No es un problema nada más de infraestructura, que la escuela no funciona, que los baños no están. No, no es nada más eso. Ese es el problema más fácil de arreglar. Lo tumbamos a uno nuevo y se acabó. ¿Pero eso resuelve el problema de la educación de esos muchachos? No. Para nosotros ser competitivos en el sector agropecuario, necesitamos alta tecnología. Necesitamos que los muchachos comiencen a cultivar en ambientes controlados que se manejan por computadoras. Entonces necesitamos ingenieros agrónomos especializados en tecnología. Y genética. En genética. En manejo de la biología nuclear, biología molecular, perdón. Necesitamos muchachos especializados en investigación en bioestadística. Necesitamos especialistas en sanidad animal con alta tecnología. Bueno, ahora mismo estamos hablando de la plaga del banano y el plátano en Colombia, que trae la marchitez. No sé si es algún tipo de cigatoca, no sé exactamente qué es, pero para poder resolver ese problema necesitamos variedades resistentes. Claro. Entonces, nosotros necesitamos formadores, ingenieros agrónomos de alto nivel tecnológico, porque ya se produce alimentos en lugares restringidos. Nosotros necesitamos elevar el nivel de productividad de las fincas. Claro. Nosotros necesitamos determinar el nivel de fertilización de nuestros suelos y para eso necesitamos un mapa de suelo que nos diga cuál es la fertilidad pedazo por pedazo de este país, tal cual lo tienen los Estados Unidos o lo tienen en Europa. Nosotros necesitamos hacer tantas cosas que están ligadas a la ciencia, pero no es esa agricultura atrasada, no es esa agricultura que se está enseñando en la Escuela Nacional de Agricultura con profesores que no están preparados tecnológicamente. Le tomo ese nada más. Ahora póngase a pensar en la necesidad de la plataforma de servicios nuestros. Yo no estoy pensando en los trabajadores nada más de construcción que requieren. Fíjese una cosa, los trabajadores panameños que han recibido mejor entrenamiento para el desarrollo de su formación científica técnica en el campo de la construcción son los trabajadores que han trabajado con Odebrecht. Si no, pregúntele al sindicato de trabajadores de la construcción, ¿dónde aprenden más los trabajadores? También ha hecho las obras más complejas. Bueno, por eso, bueno. Porque ya la ingeniería moderna no está hecha a ojo de buen cubero. Está hecha con alto nivel tecnológico. China, por ejemplo, construye puentes con un nivel tecnológico impresionante. O sea, todo el desarrollo de la infraestructura de construcción está hecha por ingenieros. Y estos muchachos que trabajan allá son casi ingenieros. Ingeniero para mí es el que usa el ingenio por antonomasia, por definición. Entonces nosotros estamos pensando en esa reforma. Estamos discutiendo esas cosas. A mí el dirigente político que no me hable de robótica, que no me hable de la inteligencia artificial, que no me hable de la biotecnología, del desarrollo de las matemáticas, la formación científica de nuestras universidades. Yo, por ejemplo, tengo un gran aprecio por el desarrollo de la Universidad Tecnológica de Panamá. Usted llega ahí para que vea. Allá hay un ambiente de estudio, pero no hay suficientes recursos, no hay suficientes laboratorios, no hay suficiente interés. Nuestros muchachos que salen de las escuelas públicas no entran allí, van a las universidades privadas a estudiar carreras que no hay espacio para ellas. Entonces le damos un título de que especialista portuaria con especialidad en logística. Entonces, ¿eso qué? Eso no es nada. Nosotros necesitamos más ingenieros electromecánicos, más ingenieros eléctricos, más ingenieros civiles con alta tecnología, más ingenieros en desarrollo de programación de computadora, más ingenieros en el desarrollo de las plataformas, más conocimientos de ciencia, más biología, más bioquímica, más física. Esa es la reforma que necesita el país. Y para poder hacerlo,
dejar de producir robots. Entonces le debemos dar una educación humanista a esos muchachos. Hay un libro que se dice, entre más filosofía hay, menos Prozac. El problema que tenemos nosotros es que no tenemos una filosofía de vida. Entonces la filosofía de vida que hemos tenido es el enriquecimiento, es hacernos ricos. El ícono que le enseñamos a nuestros hijos son los Slim, no es el Einstein. Entonces la educación, los muchachos inteligentes en la escuela le decimos nerd. A los profesores que saben le decimos que es un nerd, que no lo entendemos. Y cuando nuestros hijos nos dicen a nosotros que las matemáticas no es para ellos, nosotros le decimos, sí, es que yo tampoco sabía matemáticas. Sí. Bueno, yo le puedo decir con categórica confirmación científica que la matemática la van a usar desde el momento en que usted aprendió a hablar hasta que se muera. Y si usted sabe o no sabe usarla, eso va a depender de su futuro. Ya los muchachos nuestros en construcción no deben ser obreros de tirar cemento. Es que ya la tecnología ha avanzado. Las grandes obras que nosotros hemos hecho en Panamá te están dando idea del desarrollo tecnológico. Entonces aquí estamos hablando de que tenemos que desarrollar las empresas locales con baja tecnología. Fíjate para dónde estamos nosotros. Nosotros un país abierto, nosotros un país que tenemos una flota, tenemos un hub, nosotros que hicimos la ampliación del canal, nosotros no tenemos la suficiente formación de ingenieros. Eso en el campo de educación, en el campo de la salud. Usted sabe la cantidad de cosas que nosotros debemos tecnificar. En la caja del Seguro Social, la primera cosa que tú tienes que hacer es de revisar el nivel de conocimiento científico técnico que tiene el equipo administrativo de la caja en materia, por ejemplo, de adquisición de bienes y servicios. El día que alguien se interese por saber esa estructura, cambiarla, nosotros necesitamos allí mayores gente con capacidad de entender el problema del mercado mundial. ¿Usted se ha fijado que alguien de la caja le ha dado una información al país de cómo se maneja la industria farmacéutica? Ah, no, nosotros lo que sí sabemos es cómo hacer trampa para hacer licitaciones en que la quitamos para dársela a fulanito. En eso es que somos especialistas. O sea, ¿cómo romper eso? Pues necesitamos una reforma de salud. Nosotros sacamos buenos médicos para ser los administradores porque son del partido. Entonces perdimos un buen médico para ganar un mal administrador. Tenemos que formar, crear un nuevo sistema de gestión. Ah, no, pero es que aquí está la CAN, una organización de médicos que lo que quiere es no reforma. En realidad no quieren reforma. Entonces tenemos que plantearnos con seriedad el problema de la transformación del sistema de salud para mejorar la gestión de salud pública. Y ampararnos para poder, en la medida en que Panamá tenga una buena salud pública, nuestra salud privada se puede constituir en un hub regional para que actúen en Panamá y podamos tener otro elemento de incorporar profesionales al desarrollo. ¿Pero qué estamos haciendo? Bueno, no ponemos a qué, esto tiene que ser, si tú no eres de mi partido, no te funciona. Creo que ese enanismo para mirar las cosas es porque no estamos mirando. Cuando el gobierno de Cortizo, y aquí lo tengo, yo lo tengo siempre conmigo, dice que la educación va a ser su estrella, su programa estrella. Esa es la estrella. No tenemos que estar. Escuché a alguien decir, vamos a hacer un diagnóstico. Cuando usted dice que va a hacer un diagnóstico de todos los diagnósticos que tenemos, aquí lo que tenemos que tomar decisiones, ya tenemos suficientes diagnósticos. Pero incluso los propios programas que se están haciendo no tienen esta concepción del desarrollo. Observe para que usted vea, si yo hubiera sido un técnico en educación, la primera cosa que hago yo es visitar todas las universidades. Y todas las donde se forman los maestros y profesores. Sí mismo. Eso es lo que tengo que hacer. Si yo quiero empujar la agricultura, yo tengo que traer técnicos de Estados Unidos, de Holanda, de Israel, para que ellos me ayuden a la formación y contrataría profesores de ese nivel para ponerlo en el Instituto Nacional de Agricultura. Ya. Y vas a tener una huelga de miles de profesores diciendo que tienes extranjeros nombrados. No importa. El problema es que nosotros no podemos estar inventando
el agua caliente o la rueda. Sí. Bien, le dejo todas estas reflexiones porque mientras estemos entretenidos en ver cosas que son importantes, migración, pero en el lenguaje que estamos, nos están entrampando. En los últimos pasados 5 años quedamos entrampados en lo que se conoce en el lenguaje común como los lawfare, el uso de la justicia como instrumento, y seguimos descalificándonos teniendo nosotros suficiente talento, cuando tenemos nosotros un país que tiene una gran perspectiva, pero tenemos que hacerle caso al requerimiento de nuestros jóvenes, para que esas jóvenes parejas tengan los ingresos suficientes para vivir bien y con felicidad. Y para eso necesitamos un país con buena educación, con buena salud, con buenos trabajos y con buen salario, teniendo una economía mucho más equitativa.